días, hermanos, una vez más en la Escuela Dominical de la Iglesia Bautista Alfaro. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes que hacen su tiempo para escuchar el mensaje de la Palabra de Dios y el estudio que tenemos para hoy. Ok, me han pedido que haga las preguntas, así que vamos a hacer las preguntas otra vez. Vamos a volver a recomenzar a hacer las preguntas para que las busquen ahí en la Palabra de Dios y así tengan un poquito, ¿verdad?, de tiempo para que ustedes lo busquen ahí. Si los contestan ahí, pónganme la respuesta ahí. Voy a estar mirando, ¿verdad?, ahí en los mensajes si de veras están buscando la respuesta, ¿ok? Dice ahí la pregunta: ¿cuántas veces debemos perdonar al que nos ofende? ¿Cuántas veces debemos de perdonar al que nos ofende? La siguiente pregunta: ¿cómo se llamaba la ciudad donde murió Sansón? ¿Cómo se llamaba la ciudad donde murió Sansón? Así que estas son las dos preguntas que tenemos para esta semana y esperemos que las busquen y me pongan la respuesta ahí, ¿ok? Vamos a iniciar un tema, una enseñanza. Voy a tratar un poquito de los personajes bíblicos. Yo creo que ya anteriormente dimos un estudio acerca de Sansón, ¿verdad?, de los errores de Sansón. Ahora aquí vamos a tener un estudio acerca de los errores que llevaron o prepararon el camino para que Pedro negara a Cristo. O sea, ¿por qué Pedro negó a Cristo? ¿Cuál fue el proceso que se tomó para que Pedro llegara hasta esa situación? Vamos a ver ahí el texto bíblico que tenemos clave para este pasaje bíblico que tenemos para esta semana. Es ahí en Mateo 26, 30 al 35. Mateo 26, 30 al 35. Vamos a leerlo y ahorita oramos. Dice ahí en Mateo 26, 30 al 35. Dice ahí la palabra de Dios. Mateo 26, versículo 30. Dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: e iré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Fíjense bien ahí. Respondiendo Pedro dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro le dijo: aunque me sea necesario, moriré contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Qué es lo que llevó para que Pedro llegara a esa situación de negar a Cristo? Aquí Cristo mismo estaba dando una profecía. Dice ahí que la profecía que él estaba dando, dice, iré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Ahí en el versículo 31, ahí en la última parte, esa profecía está en Zacarías 13:7. Ahora, Pedro aquí estaba enfáticamente diciendo: yo no te voy a negar, yo no lo haré. Pero ¿qué es lo que llevó para que este apóstol negara a Cristo? Y eso vamos a aplicar un poquito, lo vamos a aplicar a nuestra propia vida y en la actualidad. Como hay muchos cristianos que profesan ser cristianos, pero llegan a una situación donde niegan a Cristo. ¿Por qué lo hacen? Vamos a ver el proceso en esta mañana. ¿Cómo podemos llegar hasta esa situación pensando que el que crea que está firme, dice la palabra de Dios, mire que no caiga? Vemos cómo aquí Pedro, él estaba tan seguro que él no iba a dejar a Cristo. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias te damos por lo bueno que eres, Padre. Gracias por lo bueno que eres cada día, Señor. Ahora te pedimos que tú, Señor, nos uses, Padre. Usa tu palabra, quita este inútil siervo del medio, Padre, que tú seas glorificado y que hables, Señor, a cada uno de los hermanos que están escuchando en esta mañana. Gracias te damos todo esto en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Úngeme con tu Espíritu Santo en el nombre de Cristo. Amén. Pero fíjense bien, ¿qué es lo que llevó a este tremendo hombre, a este tremendo apóstol a negar a Jesús? Y como vimos en la profecía ahí que
que se estaba cumpliendo, donde dice que irá el pastor y todo el rebaño será dispersado. Ahora, vamos a ver el primer error para avanzar rápido. El primer error que tenemos ahí en el versículo 32, ahí en el mismo en Mateo 26, 32 al 33, dice ahí la palabra de Dios. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Aquí tenemos el primer error en el cual cae el apóstol Pedro. El primer error es que Pedro estaba contradiciendo ¿qué? La palabra de Jesús. Cristo mismo aquí le estaba diciendo, después que haya resucitado, dice ahí, después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré, yo no te dejaré, Señor. ¿Cómo te voy a dejar? Cristo mismo ya había profetizado y él había dicho que lo iban a dejar solo. Y él dijo, tan seguro de sí mismo, dijo: no, yo no te voy a negar. ¿Qué estaba haciendo él? Él estaba contradiciendo la verdad de la palabra del Señor. Si la Biblia dice algo y yo no lo acepto muchas veces, es que estamos negando nosotros la palabra de Dios. Si la palabra de Dios me dice que hay una ordenanza, me dice algo doctrinal, me dice algo lo cual yo tengo que obedecer y está en la palabra de Dios. No me lo dice un hombre, no me lo dice un maestro, no me lo dice un diácono, no me lo dice nadie, sino la palabra de Dios. Y la palabra de Dios enfáticamente y me está diciendo ahí que yo debo de hacerlo, yo debo de obedecer. No solamente que no la hacemos, sino contradecimos la palabra del Señor. ¿Qué quiere decir? Yo tuerzo la palabra de Dios a mi manera, yo lo hago a mi manera y no me importa lo que dice la palabra del Señor. Y eso es, muchos de nosotros como cristianos caemos en esa situación. Vamos a ver en el libro de Jonás, vamos hasta el libro de Jonás, un ejemplo que nos va a ayudar a nosotros como un cristiano, un siervo de Dios, un profeta, también llegó a contradecir la palabra de Dios. ¿Y quién es ese, hermano? Es Jonás. Es en el libro de Jonás, vamos a ver Jonás capítulo 1, versículo 2 y 3, dice, mismo Dios le está diciendo a este profeta: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y fíjense bien qué hizo Jonás. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de ¿qué? De la presencia de Dios. No importa en qué posición tú estés, hermano. No importa si eres maestro, no importa si eres pastor, no importa si eres capitán de ruta, no importa si eres maestro de la escuela dominical. Podemos llegar nosotros hasta esa situación de ¿qué? Contradecir la palabra del Señor. ¿Cómo Jonás llegó hasta esa situación? Dios le estaba diciendo una ordenanza y él tenía que obedecer. Muchas veces tenemos que callar. A veces no entendemos la voluntad de Dios. A veces no entendemos por qué en la palabra de Dios dice esto y nuestra mente finita no alcanza a entender qué es lo que va a suceder más adelante. ¿Por qué a veces nos encontramos en una situación difícil, sufriendo tal vez, estés pasando alguna prueba, estés pasando alguna dificultad económica, de trabajo, de enfermedad? Y la palabra de Dios nos ayuda, nos alienta y nos dice: mira, sigue adelante, yo te voy a ayudar. Pero ¿qué es lo que hacemos? Muchas veces que contradecimos la palabra de Dios. Y muchos cristianos ahí hasta ese punto niegan a Cristo. Ese es el tremendo error que cometió Pedro. Él contradijo la palabra de Dios. Cristo mismo le estaba diciendo que lo iban a dejar y que él mismo lo iba a negar. Y él decía: no, yo no lo haré, yo no te voy a negar. Es el primer paso que se toma, hermanos, cuando uno va camino a negar a Cristo. Contradecimos la palabra de Dios. La contradecimos y pensamos que nosotros estamos bien. Pensamos que la palabra de Dios está mal.
Muchas veces nos predican, el pastor está enseñando y predicando la palabra de Dios con autoridad para que nosotros cambiemos nuestra vida. Pero ¿qué es lo que hacemos? No hacemos caso. Ahora, Él está puesto como un instrumento, aquel que te está predicando, enseñando, compartiendo la palabra de Dios. Dios lo está usando como un instrumento para hablarnos a cada uno de nosotros. Pero ¿qué? Contradecimos la palabra del Señor. La contradecimos y no queremos saber. Pensamos que nosotros sabemos más que Dios. ¿Cuál fue el siguiente error que tenemos ahí? El siguiente error es que Pedro se comparó con otros. Pedro se comparó con otros. Fíjense bien. Dice ahí en el 33, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Aunque todos lo hagan, yo no lo voy a hacer. Como una actitud de orgullo, pensando que él era más que los demás. Y él se comparó con los otros diciendo, yo soy más espiritual que los demás. Yo sé más de la palabra de Dios. Yo sé mucho, yo tengo muchos años aquí en el camino de Dios. Mira, yo desde niño sé la palabra de Dios. Mira, yo sé la palabra de Dios, ¿verdad? Desde Génesis hasta el Apocalipsis. Yo creo que nadie me va a enseñar la palabra de Dios. Yo creo que nadie me puede a mí exhortar. Yo creo que nadie me puede a mí explicar tan detalladamente la palabra de Dios porque yo la conozco bien. Inclusive hasta estuve en instituto bíblico. Yo tengo doctorado en esta carrera. Tengo esto, yo tengo aquellos estudios. Pero ¿qué es lo que pasa? Nos estamos, ¿qué? Comparando con otros. Y vemos aquí la parábola en Lucas 18. Vamos hasta Lucas 18. Lucas 18:10. Yo creo que es un pasaje muy conocido. La parábola del fariseo y el publicano. Fíjense bien lo que hacía este fariseo. Y fíjense bien lo que se enfatiza ahí. Unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Fíjense bien lo que enfatiza ahí Lucas. Unos que confiaban, ¿qué? En sí mismos. Ahora fíjense bien. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro era publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Enfatiza ahí la palabra de Dios. Oraba consigo mismo. Ni a Dios le llegaba esa oración. De esta manera oraba: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos. Yo creo que hasta lo estaba mirando ahí. Adúlteros, ¿verdad? Malos. Ni aún como dice, injustos, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Y fíjense bien, enfatiza ahí, ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Mas fíjense bien la situación del publicano. El publicano estando lejos no quería ni alzar los ojos al cielo. ¿En actitud de qué? De humillación. Sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí. ¿Qué dice? Pecador. Él se creía pecador. Y fíjense bien lo que enfatiza el Señor, lo que enfatiza Cristo ahí en el versículo 14. Os digo que este descendió, o sea, el publicano, a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Segundo error que cometió Pedro es que él se comparó con otros. Y es la tendencia del ser humano cuando comete un error, compararse a otros. Pero ¿cómo se compara? Pues se compara el que está peor que él. Nunca se va a comparar el que está mejor que él. Porque muchas veces hacemos algo y decimos: pero pues el otro, mira, el otro pues hizo esto peor que yo. No, mira que aquel hizo esto, está peor que yo, así que yo estoy bien. Yo creo que yo estoy bien, mira, aquel está peor que yo. Siempre nos comparamos con otros, pero nos comparamos con el que está peor que nosotros. ¿Por qué no nos comparamos con el que está mejor que nosotros y lo tomamos como ejemplo y decir: bueno, mira, yo estoy mal, yo veo que aquel hermano lo hace mejor,
con la ayuda de Dios lo voy a lograr, lo voy a hacer mejor, voy a tratar de ser igual que ese hermano, lo veo que es fiel, lo veo que le echa ganas y tal, la misma situación que yo, aún peor a veces, mira, y yo veo que él es fiel, así que yo voy a tratar de hacerlo, pero ¿qué? Nos comparamos con el que está peor que nosotros. ¿Por qué? Porque nos comparamos en la carne. Nos comparamos con los demás. Nos comparamos con ese maestro, nos comparamos, ¿verdad?, con el pastor, con el predicador, nos comparamos, bueno, pero ¿cómo aquel? Mira, él no viene a la iglesia, ¿y por qué yo sí? ¿Y por qué aquel no hace esto? ¿Y por qué yo tengo que ayudar? ¿Por qué yo hago esto? ¿Por qué yo tengo que, no sé, en alguna cosa que se necesita en la iglesia, porque a mí siempre me ponen? ¿Por qué yo hago esto y los otros no? Que nos comparamos con otros. Ese es el error tremendo en el cual cayó Pedro. ¿Para qué? Para llegar al camino a negar a Cristo. Nos comparamos con los demás. Y una persona que está constantemente comparándose con los demás, nunca va a avanzar en el camino de Dios. Nunca va a progresar. Nunca va a crecer espiritualmente, porque siempre se está comparando negativamente con aquellos que están peor que uno. Nos podemos agarrar a otra persona, como te digo, como ejemplo, como testimonio. ¿Para qué? Busquemos ejemplos tremendos que nos pueden ayudar para que nosotros podamos crecer en la palabra de Dios y en el camino de Dios. ¿Ok? Si Pedro hubiese dicho, seguiré fiel con tu ayuda, Señor, y seguiré no importa lo que venga, ¿verdad?, no hubiera llegado a esa situación de negar a Cristo. La tercer error en el cual cayó Pedro para negar a Cristo es que confiaba en sí mismo. Confiaba en sí mismo. Así como el versículo que vimos ahí, en Lucas 17:9. Unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás. Tercer error es que confiaban en sí mismo. Pedro, él confiaba en sí mismo. Ahí en Mateo 26, en el versículo Mateo 26:40. Vamos a ver otra vez en Mateo 26:40 lo que dice ahí la palabra de Dios. Mateo 26:40. Cómo Pedro llegó hasta esa situación, hasta negar a Cristo. 26:40 dice ahí la palabra de Dios en Mateo 26:40. Dice ahí: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Y el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí tenemos a Cristo, que él fue a orar al monte de Getsemaní, dejó a estos discípulos, tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. Él se retiró un poquito a orar, porque él estaba tremendamente triste, dice ahí en el versículo 38. Y él les decía: oren conmigo, oren. Pero él se fue y regresó y los halló, ¿qué? Durmiendo. Los halló durmiendo. ¿Y a quién fue el que enfatizó más? Fue a Pedro. ¿Por qué? Porque él confiaba en sí mismo. Pensaba que no necesitaba orar. Que no necesitaba orar, no necesitaba ayunar, no necesitaba hacer nada de eso. Vamos a ver en Lucas 21:36. Ahí en el libro de Lucas 21:36, lo que nos dice ahí la palabra de Dios. Lucas 21, versículo 36, dice ahí la palabra de Dios: velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Fíjense bien: velad pues en todo tiempo orando. Velad en todo tiempo, y que dice orando. Y vamos a ver cómo mismo apóstol Pedro comprendió esto. Después que Cristo le dijo eso, él mismo en su libro, él mismo enfatiza esto y dice: eso es lo que me faltó a mí en aquel entonces, cuando el mismo Cristo le dijo que orara, y no solamente que orara, sino que también ayunara. Ahí en Primera de Pedro 5:8 dice ahí: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, Pedro confió en sí mismo. Pensaba que no necesitaba oración, no necesitaba ayuno. Hay más versículos ahí que nos hablan de esto, pero no lo tomamos en cuenta. Confiamos: bueno, yo soy
tan espiritual, yo sé tanto de la palabra de Dios, tengo tanto en las cosas de Dios, que no creo que con que no ore o no lea la palabra de Dios, eso no me va a afectar a mí. Yo creo que puedo crecer, creo que puedo soportar esta tentación, yo sé que puedo soportar esta situación, no necesito orar, no necesito ayunar, no necesito leer la palabra de Dios. Así piensa uno. ¿Por qué? Porque confiaba que en sí mismo. Y Pedro en ese momento confiaba que en sí mismo, prefirió que quedarse dormido ahí, que orar. Se encontraba en una situación especial. Cristo estaba pasando esa situación, es tan difícil, ¿verdad? Que él ya estaba a punto, a un paso de ir a la cruz del Calvario, ¿verdad? Y él se encontraba en angustia, pidiendo tal vez ayuda. Oren conmigo, oren conmigo. Pero ¿qué fue lo que hizo? Y como te digo, enfatizó a Pedro ahí. Se dirigió exactamente a Pedro y le dijo, ¿no podéis velar y orar conmigo 1 hora? Y vemos que Pedro no lo hizo. ¿Qué fue lo que pasó? Se quedaron dormidos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos quedamos dormidos? Estás viendo la situación, estás viendo cómo está tu casa, estás viendo cómo está tu familia, estás viendo cómo estás en tu vida espiritual. ¿Y qué es lo que pasa? Nos quedamos dormidos. Nos quedamos dormidos y después nos lamentamos de que muchas veces esa situación pudo cambiar si nosotros solamente veláramos y oráramos, leyéramos la palabra de Dios, no confiar en sí mismo, sino, Señor, tú tienes la respuesta. Tú me vas a decir, Señor, aquí en tu palabra lo que yo debo de hacer, Señor, porque estoy en esta situación tan difícil, Señor, y solamente tu mano y tu ayuda me puede ayudar. Pero ¿qué es lo que pasa? Confiamos en sí mismos. Confiamos en sí mismos. Y eso se refiere a que muchas veces confiamos, ¿qué? En nuestra carne. Confiamos en el yo. Decimos, yo no necesito nada. Yo no necesito la iglesia. El pastor me está diciendo que vaya a la iglesia. El pastor me insiste tanto, ¿verdad? Que venga a la iglesia. Yo no necesito de eso, ¿ok? Confío en mí mismo. Confío en mí mismo. Ahora, fíjense bien. ¿Cuántas veces negó Pedro a Cristo? Mateo 26, todo el Mateo 26 hasta el versículo 69, vamos a dejar ahí por el tiempo, pero le negó ¿cuántas veces? 3 veces le negó. 3 veces le negó. Y hasta la postre Cristo le dijo, Pedro, ¿me amas? Y le dijo Pedro, tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Ahí el 26, 69, 70, 71, 72, hasta el 74, ahí enfáticamente y específicamente se dirige ¿quién? A Pedro también. Y Pedro le dijo, Señor, te amo. Le preguntó 3 veces. El hombre es cuerpo, alma y espíritu. ¿Cómo debemos de amar al Señor? Amarás al Señor, fíjese bien, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, dice ahí, no exactamente bien ahí. Pero lo que quiero que aprendamos es que Cristo quiere que le amemos, tanto en cuerpo, en alma y en espíritu. 3 cosas. Y entonces Cristo le dijo, apacienta mis ovejas. Ahora, Cristo nos hace esta misma pregunta a ti y a mí. ¿Me amas? ¿Cuánto me amas? Ahí en Juan 21:15, vamos a ver en Juan 21:15, ya para terminar. Juan 21:15 dice ahí la palabra de Dios. Juan 21, versículo 15 para terminar. Dice ahí, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Ahora, fíjense bien lo que dice ahí, ¿me amas más que estos? Así como tú dijiste, yo no te negaré, se comparó con otros. Ahora el mismo Cristo dice, ¿me amas más que estos de veras? Tres veces le preguntó.
Fíjense bien en el versículo 17. Ya Pedro, tremendamente entristecido, le dijo: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Dios lo sabe todo, hermanos. ¿Realmente le amamos? Dice en Marcos 8:38 que muchos cristianos, vamos a ir rápido ahí, Marcos 8:38 dice ahí la palabra de Dios. Marcos 8:38 dice: porque el que se avergonzare de mí delante de mis palabras en esta generación adúltera, pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Pedro se avergonzó de Cristo cuando le negó, inclusive hasta maldijo. Se avergonzó. Cristo ahí, Dios dice ahí en la palabra de Dios, ahí en el Evangelio: el que se avergonzare de mí. ¿Cuántos de nosotros nos avergonzamos muchas veces de cargar esto? Muchas veces de orar en público. Muchas veces de profesar que somos cristianos. Muchas veces de decir, ¿verdad? Oye, te invito a la iglesia. No podemos ni decir eso. ¿Por qué? Nos avergonzamos. Y podemos llegar al punto de negar a Cristo y negar el camino de Dios y de irte al mundo, como lo hizo Pedro. Pasos que llevaron para que Pedro negara a Cristo. Contradijo la palabra de Dios. Se comparó con otros. Y por último, confiaba en sí mismo. Tal vez podemos estar en esa situación, hermanos, ahorita. Tal vez estás en el primer paso, contradiciendo la palabra de Dios. Y poco a poco vas a ir avanzando. ¿Hasta qué? Hasta negar a Cristo. E irte al mundo. Así como lo hizo Pedro. Pero después tenemos el testimonio tremendamente cómo Pedro fue usado tremendamente en el día del Pentecostés. ¿Por qué? Porque dice que él se arrepintió, dice, y lloró amargamente. Y Dios lo usó. Hay oportunidad todavía. Si tú has negado a Cristo, si estás en esa situación, puedes ir a Cristo y decirle: Señor, perdóname, Señor. Te he negado, he andado lejos de tu camino, Señor. Mira, empecé a contradecir tu palabra. Confié en mí más que en tu palabra, Señor. Confié solamente en mi carne, Señor, y no te tomé en cuenta, Señor. Puedes arrepentirte y, como Pedro, llorar amargamente y pedirle perdón. Podemos hacerlo en esta hora. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por lo bueno que eres. Padre, ayúdanos, Señor, que podemos estar en cualquiera de estos pasos, Padre, y no nos damos cuenta y llegamos al punto más adelante de negarte, Señor, de no avergonzarnos. Tú no te avergonzaste al morir en esa cruz, al morir desnudo ahí y siendo exhibido, Padre, por nosotros. Diste ahí hasta la última gota de sangre y no te avergonzaste por amor a nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, para que nosotros, Señor, lleguemos a tener ese tremendo amor hacia ti, Señor. Y, Señor, y que tú nos haces esta pregunta constantemente cuando estamos, Señor, frente al pecado, frente a negarte, Padre. Y tú nos dices y nos haces esta pregunta. Y pon tu nombre aquí. ¿Me amas? Así como a Pedro le dijo: Pedro, ¿me amas? Pon tu nombre. Y Dios te va a decir: ¿realmente me amas? Ayúdanos, Señor, a demostrar ese amor a ti, Padre. Ayúdanos, Señor, a que cada día confiemos en ti y no contradecir tu palabra, no confiar en nosotros mismos, no confiar en esta carne, Padre, que siempre el propósito de la carne va en contra de los propósitos de tu Espíritu. Ayúdanos, Señor. Todo te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y hasta la próxima.